Durante siglos, el nombre de Judas Iscariote ha sido sinónimo de traición. Judas, el discípulo que entregó a Jesús a las autoridades, se erige como una seria advertencia contra la codicia y la perfidia. Pero, ¿qué pasaría si esta comprensión tradicional de Judas fuera incompleta? ¿Qué pasaría si hubiera otra versión de la historia, una oculta durante siglos en un texto conocido como el Evangelio de Judas? Este antiguo evangelio, redescubierto a finales del siglo XX, presenta un retrato radicalmente diferente de Judas. Aquí, Judas no es un traidor motivado por la plata, sino un discípulo leal, elegido por Jesús para una tarea sagrada y difícil. El Evangelio de Judas ofrece una visión de una época de diversidad en el cristianismo primitivo. Una época en la que diferentes grupos tenían interpretaciones distintas de la vida y las enseñanzas de Jesús. Nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre Judas y a explorar el complejo tapiz del cristianismo primitivo. El Evangelio de Judas nos invita a profundizar en esta historia oculta y a enfrentarnos a sus implicaciones para nuestra comprensión del cristianismo actual. La historia del Evangelio de Judas es de intriga y redescubrimiento. Perdido durante siglos, el texto resurgió a finales de los años 70, emergiendo de las arenas de Egipto. En 1978, se descubrió un códice encuadernado en cuero, escrito en copto, cerca de la aldea de Beni Masar en Egipto. El códice contenía varios textos, incluido el Evangelio de Judas. El frágil manuscrito, que databa del siglo III o IV después de Cristo, había permanecido oculto durante siglos y su contenido era desconocido. El descubrimiento causó conmoción en la comunidad académica. La existencia de un Evangelio de Judas se había rumoreado durante siglos, y los primeros padres de la Iglesia lo mencionaban como un texto herético. Ahora, por primera vez, los estudiosos tenían acceso al texto en sí, lo que ofrecía una tentadora visión de las primeras creencias cristianas. El viaje del códice desde Egipto hasta su traducción y publicación final fue largo y arduo. Cambió de manos varias veces, enfrentándose a las amenazas del deterioro y la posible pérdida. Finalmente, en 2006, después de años de meticulosa conservación y traducción, la National Geographic Society publicó el texto, poniéndolo a disposición del mundo. El Evangelio de Judas es un texto corto pero complejo, lleno de lenguaje esotérico y conceptos teológicos. Presenta un diálogo entre Jesús y Judas, en el que Jesús revela un conocimiento secreto sobre la naturaleza de Dios. Judas es retratado como el confidente más cercano de Jesús, capaz de comprender y llevar a cabo la verdadera misión de Jesús. Este acto se presenta como un acto de obediencia y sacrificio, necesario para la salvación de la humanidad. La representación que hace el Evangelio de Judas desafía la comprensión tradicional de su papel en la crucifixión de Jesús. El Evangelio de Judas nos obliga a enfrentarnos a una pregunta que ha perseguido a la tradición cristiana durante siglos. ¿Fue Judas un traidor o un héroe? La visión tradicional lo pinta como el traidor definitivo, impulsado por la codicia y responsable de la muerte de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Judas ofrece una perspectiva radicalmente diferente, presentando a Judas como un discípulo leal. Este contraste resalta las complejidades de la interpretación histórica. Nos recuerda que la historia rara vez es blanca o negra. El Evangelio de Judas nos anima a ir más allá de las etiquetas simplistas del bien y del mal. ¿Fue Judas un traidor que entregó a su amigo y maestro por beneficio propio? ¿O fue un héroe en un plan divino? El Evangelio de Judas nos invita a considerar ambas interpretaciones. El descubrimiento del Evangelio de Judas causó conmoción en el mundo de la erudición bíblica. Su representación de Judas desafió las creencias tradicionales sobre el cristianismo primitivo. Durante siglos, los evangelios canónicos habían sido las principales fuentes sobre Jesús. El Evangelio de Judas reveló interpretaciones alternativas de Judas. Este descubrimiento mostró la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. Para apreciar el Evangelio de Judas, es esencial comprender su contexto. Refleja creencias gnósticas que florecieron en los siglos alrededor de la vida de Jesús. El gnosticismo no era una religión unificada, sino una colección de diversas creencias. Creían que el mundo material es una ilusión, creada por una deidad imperfecta.
Dentro de cada ser humano residía una chispa divina, atrapada en esta prisión material. La salvación consistía en despertar esta chispa divina y trascender el mundo material. El Evangelio de Judas presenta a Jesús como un revelador divino, compartiendo conocimiento secreto con Judas. El Evangelio de Judas, aunque no se considera parte del canon cristiano, tiene un profundo significado para el cristianismo moderno. Desafía las interpretaciones tradicionales de Judas y plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza de la fe y la interpretación de las Escrituras. La representación de Judas como un discípulo leal nos obliga a enfrentar nuestros propios prejuicios. Nos obliga a reexaminar los evangelios canónicos y a considerar perspectivas alternativas. El Evangelio de Judas fomenta una comprensión más matizada y compleja de esta figura fundamental. Además, pone de relieve la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. Nos recuerda que el cristianismo fue una religión dinámica y en evolución. El texto sirve como un poderoso recordatorio de la rica diversidad de interpretaciones y expresiones de fe. El Evangelio de Judas, si bien ofrece valiosas perspectivas sobre las primeras creencias cristianas y la vida de Judas, también nos presenta misterios perdurables. A pesar del redescubrimiento y la traducción del texto, siguen existiendo dudas sobre su autoría, su público objetivo y su mensaje final. La identidad del autor del Evangelio de Judas sigue siendo desconocida. Aunque el texto se atribuye a Judas Iscariote, se cree generalmente que fue escrito por un cristiano gnóstico, quizás en el siglo II después de Cristo. Las motivaciones del autor para escribir este evangelio y su relación con otros grupos cristianos primitivos siguen siendo objeto de debate académico. Del mismo modo, el público al que iba dirigido el Evangelio de Judas no está claro. ¿Fue escrito para una comunidad gnóstica específica o estaba destinado a un público cristiano más amplio? El lenguaje complejo del texto y sus temas esotéricos sugieren que pudo estar destinado a un grupo selecto de iniciados, ya familiarizados con las creencias gnósticas. Por último, el mensaje final del Evangelio de Judas queda abierto a la interpretación. ¿Se trata de una defensa de Judas, una celebración de las creencias gnósticas o un desafío a las visiones ortodoxas emergentes del cristianismo? La ambigüedad y complejidad del texto invitan a múltiples lecturas, cada una de las cuales ofrece una perspectiva diferente sobre su significado e importancia. El Evangelio de Judas sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la investigación continua y de la necesidad de desafiar las narrativas establecidas. Nos anima a profundizar en el rico tapiz del pensamiento cristiano primitivo, a explorar la diversidad de creencias y prácticas que caracterizaron este periodo formativo de la historia del cristianismo. El descubrimiento del Evangelio de Judas ha abierto nuevas vías para comprender la vida de Jesús, el papel de Judas y la evolución del cristianismo primitivo. Ha desafiado suposiciones muy arraigadas y ha despertado un renovado interés por el estudio del gnosticismo y otros movimientos cristianos primitivos. Al seguir lidiando con las implicaciones de este extraordinario texto, recordamos que la historia no es una entidad estática, sino más bien una conversación continua. Los nuevos descubrimientos, como el Evangelio de Judas, tienen el poder de remodelar nuestra comprensión del pasado y arrojar luz sobre las complejidades de las creencias y la experiencia humanas. El Evangelio de Judas nos invita a embarcarnos en un viaje de descubrimiento, a explorar las diversas y a menudo contradictorias voces del cristianismo primitivo. Es una llamada a comprometernos con la historia de forma crítica, a cuestionar las narrativas establecidas y a permanecer abiertos a la posibilidad de encontrar nuevas perspectivas y desafiar nuestras propias creencias más profundas.